Luces, cámara, acción. Ahora sí. Buenas noches. Ahí sí se oye, la otra vez como no tenemos micrófono, pero ahí sí se oye bien. ¿Sí? ¿Sí me oigo? Sí. Ok. Bueno, hoy vamos a intentar ver muchos versículos, a ver si alcanzamos a ver todo. Y bueno, la pregunta ahorita es, ¿qué están haciendo con sus vidas? ¿No? O sea, cada uno de ustedes medite qué está haciendo con su vida y vamos a ver el pasaje principal que está en Jeremías, que es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, ¿no? O sea, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el anhelo, ¿no? Todos tenemos anhelos, todos tenemos metas, objetivos, y finalmente, a veces, como ahorita vamos a leer al profeta, no tomamos mucho en cuenta a Dios o no estamos pensando en lo que Dios nos está mostrando, ¿no? Entonces la idea es que nosotros veamos lo que estamos viviendo y entendamos que este es el mejor tiempo, ¿no? O sea, el mejor tiempo que estamos viviendo es hoy, porque hoy es el día que mejor entiendes lo que estás viviendo, ¿no? Todo lo que has vivido antes te ha servido como experiencia y te ha formado hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hoy la persona que eres, pues no eres la misma de hace 10 años o 20 años, ¿no? O sea, Dios ha ido trabajando en tu vida y la ha ido haciendo madurar, y Dios tiene un plan. No sé, cuando cada uno de los que están aquí, cuando se convirtieron, ¿qué les dijeron? Pero a mí algo que me dijeron recién convertido era que Dios tenía un plan, ¿no? O sea, que había un propósito para mi vida, un proyecto para mi vida. Y para mí el proyecto a los 25 años era prácticamente acabar con mi vida, ¿no? O sea, ese era mi proyecto. Mi proyecto era, yo ya no sabía para dónde iba y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces ese era mi propósito en la vida, era acabar con mi vida, ¿no? Pero cuando acepté a Cristo me dijeron que había un plan, ¿no? Entonces, que parte del proyecto de Dios para mi vida era que yo fuera descubriendo ese plan, ¿no? Que yo fuera avanzando en el camino que Dios tenía planeado para mí. Entonces vamos a leer nuestro pasaje central, digamos, es Jeremías 29, del 11 al 14. Es uno de esos pasajes pop, ¿no? Esos pasajes conocidos, ¿no? Jeremías 29, del 11 al 14. Entrando en contexto, Jeremías, estamos prácticamente a punto de la deportación de Judá y Benjamín, ¿no? El asedio de Nabuzaradán, capitán de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellos están sitiando a Jerusalén, ya llevan varios años ahí. La ciudad está pues amurallada, está cerrada las puertas. Jeremías está en la cárcel, bueno, en el cepo, él está encarcelado por estar predicando la verdad. Los reyes de Israel no le creen, dicen que Dios los va a salvar. Terminan comiéndose a sus hijos porque pues ya no había que comer. Terminan negros, ¿no? La piel negra porque no había alimento cuando entran a los babilonios. Y bueno, esto es un poco antes de que esto suceda, y Jeremías está predicándole a Judá que se arrepienta y que se entregue a Nabucodonosor, y que pues les va a ir mejor si se van a Babilonia a que si se quedan en Jerusalén. Entonces vamos a leer ahí el 29 del 11 al 14. A ver, Juan Carlos, si lo lees, porfa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis por mí, oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, y que me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ok, entonces en todo el pasaje les está diciendo Dios a través del profeta Jeremías que Él tiene otros planes, ¿no? Algunas versiones esta palabra pensamientos dice planes, ¿no? O sea, yo tengo otros planes diferentes a los que tú tienes. Y aquí yo me quiero enfocar, ¿no? O sea, nosotros no conocemos el plan de Dios, ¿no? O sea, porque si lo conociéramos, pues seríamos Dios, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros pensamientos, y bueno, comparados con los de Dios, pues son
mínimos, ¿no? O sea, realmente no tenemos la capacidad de ver las cosas como las ve Dios, ¿no? Entonces, viendo mi vida, yo digo, bueno, una persona como era yo, ¿cómo le iba a servir a Dios, verdad? Era imposible que una persona así pudiera ser útil para algo, ¿no? Para algo bueno. Entonces, Dios tenía un plan, y ese era el plan, ¿no? O sea, el plan era, como dice, que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, ¿no? Yo creo que en condiciones normales todas las personas lo que queremos es estar bien, ¿no? Entonces, para daros el fin que esperáis, ¿no? Finalmente uno termina el día y lo que quiere es decir gracias, ¿no? O sea, cumplí mis objetivos, terminé mis metas y pues ya descansar, ¿no? Daros el fin que esperáis. Pero hay gente que no vive así. Hay gente que pues llega a la noche y sigue preocupada y sigue mal, no duerme, no descansa. Yo era así, ¿no? Yo no dormía. Entonces, pues yo no alcanzaba lo que yo esperaba. Pero Dios sí tiene un plan para que nosotros alcancemos este fin que esperamos, que básicamente es la paz, ¿no? Que nosotros pues no conocemos, en la incredulidad no conocemos la paz. Yo recuerdo así el día que me convertí, lo primero que llegó a mi vida fue la paz, ¿no? Yo no sabía qué era, pero yo me sentía bien. Y por primera vez en muchos años dormí ese día, ¿no? Entonces, yo no sabía qué estaba pasando, pero era la presencia de Dios en mi vida y me dio su paz, ¿no? Entonces trajo paz a mi vida. Esto lo entendí meses o años después, pero eso era lo que estaba pasando, ¿no? La presencia de Dios estaba ahí y estos pensamientos de paz y no de mal eran los que venían. Pero luego viene, siempre con las promesas y con las bendiciones viene así como los contratos, ¿no? Y si compra esta casa son no sé cuántas cosas, ¿no? Y va a tener todos estos beneficios y luego te tienes que ir a las letras chiquitas, ¿verdad? ¿Qué dicen las letras chiquitas donde tienes que ver pues cómo le haces para obtener todos estos beneficios, ¿no? Entonces el versículo, el 12 dice que lo tenemos que invocar, ¿sí? Entonces yo no sé si nosotros entendamos lo que significa invocar. ¿Alguien que me explique qué es invocar? Pues orar, ¿no? Orar, no. Llamar, más o menos. Clamar, también llamar, clamar van juntos, ok, es parte de. ¿Qué más podemos decir como invocar? Referirse, sí. Referirse, ok. Dice, entonces me invocaréis, ¿no? Invocar es cuando tú estás absolutamente seguro que te van a responder. O sea, yo sé que si ahorita le pido a Dios esto, Él lo va a hacer, ¿sí? Porque tengo la absoluta seguridad que Él es Dios, por lo tanto Él puede hacerlo, y que Él oye mis peticiones, mi oración, mi clamor, mi súplica, todo lo que ahorita dijeron. Entonces es una convicción absoluta, ¿no? Entonces Jeremías está diciendo, me vas a invocar, ¿sí? O sea, no te vas a andar por las ramas, ¿no? Ah, vamos a orar, sí, vamos a orar, ¿no? Sí, o sea, no, te voy a invocar, o sea, imagínate que te tienes que desayunar a tu hijo, ¿sí? ¿A quién vas a invocar para que esto no pase? Y hacia allá vamos, ¿eh? O sea, el planeta va en esa dirección, no crean que nos va a ir muy bien los siguientes días, meses o años. O sea, el ataque viene con todo a acabar con la familia, ¿sí? Para que acabes con todos, y si no invocamos a Dios, no vamos a saber los pensamientos que tiene para nosotros. Entonces dice, entonces me invocaréis, dice, y vendréis, o sea, vamos, tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a buscar a Dios, y oraréis, aquí sí entra lo que decían de orar, ¿no? O sea, entonces tengo que invocar, tengo que ir, y tengo que orar, ¿sí? Es lo que Dios nos pone como condición. Dice, ¿a quién? Dice, a mí. Entonces, eso implica que yo tengo que quitar todos los ídolos que están en medio, ¿sí? Todas mis muletas, ¿no? Así cuando predicamos, muchos de los que predicamos tenemos muletas, ¿no? Y repetimos palabras, ¿no? Que lo usamos así se le llama, una muleta. Bueno, todos nosotros tenemos muletas para acercarnos a Dios, ¿no? Entonces ahí voy, sí confío en Dios, sí, pero aquí traigo mis muletas, ¿no? Con las que me apoyo, porque no es cierto que estoy confiando en Dios. Israel, en este caso Judá y Benjamín, ya no tenían para dónde, ¿sí?
Entonces dice Dios, tuve que permitir todo esto, porque en mis planes estaba que ustedes regresen, que es lo último que vamos a ver del pasaje. Pero en mis planes están que ustedes reaccionen, porque Judá no quería reaccionar. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios y nadie nos va a sacar de Jerusalén o nadie va a invadir nuestro territorio, porque Dios nos defiende. Sí, cuate, pero si no estás viviendo para Dios y estás haciendo lo que estás haciendo, y léete el libro de los reyes, ¿no? Segunda de Reyes ya al final, o sea, digo, Manasés se convierte al final, pero todo lo que hace es una verdadera desgracia, y ya de ahí ya no se recupera el pueblo. O sea, de ahí ya no hubo manera de sacarlos de lo que estaban haciendo, y acaban como acaban, ¿no? Y todo eso lo puedes leer en Lamentaciones. Entonces, tienes que invocarme, tienes que venir, tienes que orar a Dios. Y dice Dios, y entonces oiré, ¿no? O yo te oiré, y yo os oiré. Y luego dice que me vas a buscar y me vas a hallar, porque me buscas con todo tu corazón. ¿Sí? Por eso les decía la pregunta primero, bueno, ¿cómo están? O sea, ¿cómo están viviendo? ¿Qué están viviendo ahorita? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están buscando a Dios con todo el corazón? Yo hay momentos que no. O sea, hay momentos que ay, Dios, sí, espérame que tengo cosas que hacer. ¿Sí? Pero esto es, o sea, es ¿cómo le hago para entender el plan? Lo tengo que buscar. O sea, Dios te lo quiere decir, pero si yo no lo quiero oír, si yo no lo invoco, si yo no voy, si yo no voy con todo el corazón, pues Dios no te lo puede decir, porque aunque te lo grite no lo vas a querer oír. Entonces yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice, seré hallado por vosotros, dice Jehová, ¿no? Aquí Dios se brinca 70 años, porque ya le había dicho a Jeremías que iban a estar cautivos 70 años. Entonces, ¿cuándo Israel iba a pasar y cuándo iba a voltear? 70 años después. Que empieza con Daniel, ¿no? Daniel está leyendo Jeremías, tú vas a Daniel y Daniel dice que está leyendo Jeremías, el libro de Jeremías, y se da cuenta que se están cumpliendo los 70 años que Jeremías había profetizado y que tienen que ver con esta promesa. Porque esta promesa dice, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y eso, bueno, pasa en Nehemías, en Esdras, donde ellos regresan del cautiverio, ¿no? Oye, Juanjo, ¿y a mí de qué rayos me sirve esta parte de la parte cultural? No, me sirve para entender cómo estoy viviendo yo. ¿Estoy viviendo para Dios o no estoy viviendo para Dios? ¿Estoy viviendo en Jerusalén o estoy viviendo en el exilio? ¿Sí? ¿Dónde estoy viviendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy buscando a Dios o no estoy buscando a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Pues lo mejor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nada más que sus pensamientos no son los nuestros. Entonces, si tú vas analizando tu vida, desde incrédulo, tu conversión y todas las cosas que han ido pasando, seguramente muchas de esas hoy ya las entiendes. Dices, con razón Dios permitió esto, porque ahora ya pasa esto y ya entendí esto, ¿eh? Y a lo mejor en su momento pues no supimos ni por qué, ¿verdad? Pero si obedecimos, hablando de una etapa de creyente, hoy vas a ir entendiendo mejor. O sea, yo por ejemplo, yo entiendo perfectamente muchas cosas que empecé con mi discipulado hace 30 años, y que el día del que las tomé en el discipulado, pues nada más las apunté, ¿verdad? Y por fe, ¿verdad? Porque yo no entendía gran cosa, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, yo le voy a creer a Dios, y ahorita que lo veo digo, claro, por supuesto, o sea, Dios tenía razón, aunque en ese momento no lo vi, ni por mi mente pasaba lo que Dios tenía planeado 30 años después. Pero Dios sí está viendo eso, y no nada más está viendo 30 años, está viendo hacia la eternidad, hacia cada una de las eternidades de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, el plan es que Dios sí sabe, ¿no? Dice Dios, yo sé los planes, ¿no? Cuando a los jóvenes les preguntas algo, siempre dicen que ellos saben, ¿no? Es la característica de los jóvenes. Oye, que no sé qué, sí, claro, ya lo sé, ¿no? No, hombre, desde siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes pensamos que ya sabemos todo.
Y la realidad es que cuando empezamos a madurar, a veces ya no estamos jóvenes, ¿sí? Pero la idea es que desde joven yo entienda que lo que tengo que hacer es aprender. Entonces vamos a leer en Judas, los últimos 2 versículos, Judas 24 y 25, Judas nada más tiene un capítulo, y Dios promete que Él puede sacar adelante nuestras vidas, ¿sí? A pesar de lo que somos y de lo que no somos, Dios puede sacar adelante nuestras vidas. Si nos ves, Jair, en el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, Dios sabe todo y sabe cómo hacerle con tu vida, ¿no? Una de mis preguntas siempre de joven era, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo le hago con mi vida? ¿Verdad? No sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Así como caballo desbocado, me imagino así, ¿no? Que tienes mucha fuerza, tienes sí, así como fuerza, ¿no? Y que el caballo se arranca, pero no sabe ni a dónde va, pero se arranca, ¿no? Así yo me imagino que yo era antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, Dios nos dice aquí que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. O sea, ¿quién es el que puede guardar tu vida? Él. Hablaba con unas personas en la mañana y me decían varias cosas. Yo les decía, bueno, es que realmente el único que puede transformar tu vida y darte una vida nueva es Jesús. O sea, tú y yo no vamos a cambiar. Tú y yo nos educaron de una manera, nos enseñaron de una forma, aprendimos de nuestros papás o con quien hayas vivido lo que aprendiste, y así eres. Por más que lo niegues, así eres. ¿Quién es el que te puede cambiar y transformar y darte una vida nueva? Dios. O sea, solamente una intervención divina es quien puede transformar tu vida. O sea, no depende de que tú le eches ganas o que tú seas, te apliques o seas mejor, ¿no? Depende de que confíes tu vida a Jesús, porque Él es poderoso para guardarte y presentarte sin mancha delante del Padre con gran alegría, ¿no? Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, majestad, reino, todo. O sea, Él es el responsable, Él es quien lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál será el objetivo por el que estamos aquí, ¿no? Como que si el objetivo es que estemos en su presencia y estemos bien, pues ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues porque hay un plan, ¿no? Hay un plan que cumplir dentro de este tiempo, el cual es individual, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros jugamos una función o tenemos una función. En algunos casos, los que estamos casados, pues traemos un equipo, ¿no? Que es nuestra esposa, nuestro esposo, con quien hacemos un equipo para trabajar. Y los que tenemos familia, bueno, los hijos también intervienen en esta parte, ¿sí? Pero finalmente es un plan individual, donde cada uno de nosotros tenemos que ir viendo qué hacer, ¿no? Entonces, dentro de la historia, nosotros vamos a la Biblia, vemos muchos ejemplos, ¿no? De personas, porque en la Biblia no ves, y se juntaron 7,000 y vivieron para Cristo, ¿no? O sea, dice que se convirtieron 5,000, ¿no? Pero no dice que vivieron para Cristo. Cuando dice que vivieron para Cristo, aparece uno, ¿no? Y José obedeció, y Moisés obedeció, Abraham, ¿no? Pablo, Juan, Pedro, Daniel, Esdras, o sea, siempre habla en lo individual. Esos que lideraron a otros, sí, pero siempre habla en lo individual, porque el plan es individual. Somos una iglesia misionera, por si no sabían, somos una iglesia misionera, ¿sí? Dependen de nuestras oraciones, depende de nuestras ofrendas, depende de la vida que nosotros llevamos, muchas personas misioneras y las personas que dependen de esos misioneros en los lugares que están, ¿no? Algunos tenemos la oportunidad de ir, en este caso nosotros vamos a Sinaloa, ¿no? Pero finalmente somos misioneros en la colonia donde vives, en la ciudad donde vives, en el lugar donde trabajas, ¿no? O el negocio que tengas. Ahí también eres un misionero. Y esto siempre implica riesgos, porque pues hablar con la verdad pues implica mucho riesgo, ¿no? Ahí Ricardo muchas veces nos ha contado de Nicaragua, ¿no? O sea,
No, pues si era padrísimo ir a Nicaragua, pues iba. Todos los riesgos que implicaron. Emilio, cuando empezó a venir aquí, contaba Robert que llegaba Emilio, y no nada más venía Emilio, venían muchos misioneros, sobre todo de Estados Unidos, a varias partes del país, y se reunían periódicamente, y decía Emilio que cada reunión pues llegaban menos, porque los mataban. O sea, no porque ella, sino porque los mataban. Unos que estaban predicando en un lugar, otros en otro, y ya no regresaban. Morían. O sea, este país, lo que hoy tenemos, definitivamente Dios nos invitó a la obra y al trabajo que empezaron otros. O sea, nosotros no somos la cabeza de este tema. Muchos empezaron a labrar, a trabajar la tierra mucho antes de que tú y yo llegáramos. Pero bueno, hoy nos tocó aquí, y hay un plan para cada uno de nosotros. Vámonos a donde Dios quiere que estemos. Mateo 11, 28 al 30. Este es parte del plan. A ver, Glenda, Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué es lo que ofrece Dios? El descanso. Pero tengo que ir, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ofrece? La promesa. Si estás trabajado y cansado, yo te voy a hacer descansar. Pero tienes que aprender de mí. ¿Sí? A llevar este yugo. Este yugo es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, al Padre, ¿no? A lo que tú y yo vamos entendiendo. Es lo que tú y yo tenemos que ir obedeciendo. Y dice que este yugo es fácil y ligera la carga. Siempre va a ser más fácil obedecer que desobedecer. Ahorita todos los que están entrenando con los chiquitos, ¿no? ¿Qué es más fácil para sus hijos? ¿Obedecer o desobedecer? ¿No? Si obedecen, pues les va bien, ¿no? Si desobedecen, pues les toca disciplina, ¿no? Entonces siempre va a ser más fácil obedecer. Siempre. La rebelión no te lleva a nada bueno. Siempre la rebelión va en detrimento de tu persona. ¿Okay? Entonces, lo que Jesús nos propone es que vayamos con Él. Vamos ahí mismo en Mateo, en el pasaje de las bienaventuranzas, en el capítulo 5, el versículo 6. A ver, hijo, si lo lees, por favor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos necesitamos ser saciados. Un día seremos saciados. Aquí no hay justicia, nada más para que lo vayamos entendiendo. Aquí no hay justicia, en este planeta no hay justicia, ni Dios diseñó la justicia para aquí. En el milenio habrá justicia, pero ahorita no hay. Pero todos los que anhelamos justicia, un día seremos saciados. Entonces tiene que ver con los pensamientos de paz, ¿no? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estos pensamientos Dios los va a traer a tu vida para que estés en paz, y parte de esto es esta justicia que Él planea, porque todos tenemos una sed espiritual. Isaías 55:1. Este es uno de los versículos que a mí me convencieron. A ver, Richie, 55:1 de Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Así es. No cuesta. Todos estamos sedientos, todos necesitamos ir a las aguas del Evangelio. Pero tengo que reconocer que tengo sed, ¿no? Oye, es que no tengo recursos para ir. No te preocupes. Aquí no cuesta nada. O sea, Dios no te va a cobrar. No te cobra cover, ¿no? No te vende tickets, ¿no? Es gratis. Dios es gratis. Dios no cobra. Dios lo que hace es te satisface, pero tú tienes que reconocer que tienes sed. Venid a mí todos los sedientos. ¿Cómo voy a ir a Dios? Pues tengo que reconocer que tengo sed, ¿no? Ese es parte del plan que tengo que ver con lo que Dios planeó. Ahí mismo en Isaías, en el 63, el versículo 9, capítulo 63, versículo 9. Siempre le estamos echando la culpa a Dios
cuando empiezan a pasar. Cuando las cosas no nos gustan, le echamos la culpa a Dios. Pero Dios nos dice, en el 63:9 de Isaías, Tirsa, En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del antigüedad. entonces todo lo que te pasa, Dios estuvo contigo, o está contigo. En toda angustia que tú fuiste angustiado, Él estuvo ahí contigo. ¿Sí? Hay una, de esos pensamientos que luego mandan, ¿no? Que van las pisadas en la arena, 2 pares de pisadas y de repente nada más una, ¿no? Y Dios me dejaste, no, es que te llevaba cargando. Dices, entonces una buena ejemplificación de este versículo. O sea, finalmente Dios siempre está con nosotros y no es ajeno a todo lo que vivimos. A Dios no se le pasa nada, todo está dentro del plan. Si tú estás obedeciendo, porque no dices, bueno, es que estoy obedeciendo y ve cómo me va. No, porque esa es la otra, ¿no? Pues sí, eso está dentro del plan. Que en medio de esa obediencia tú te encuentres con las consecuencias. De veces las consecuencias no es precisamente lo que nos gusta, ¿no? Porque a veces decimos, ¿sabes que la vida cristiana es padrísima y bien bonita? Pues no, la realidad es que no. La vida cristiana ni es padrísima ni es bonita. La vida cristiana es una vida donde tú tienes que morir a ti mismo. Y a nadie nos gusta morir a nuestras ideas y a lo que somos. A nadie. Porque si a alguien de eso les gustara aquí, entonces Jesús saldría sobrando. Y la realidad es que Jesús tuvo que pagar en la cruz por lo que somos. Entonces cuando Dios nos invita a vivir para Él, dice, tome su cruz y sígame, muera a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, deje su vida. ¿Sí? Porque tengo que morir a lo que soy para entonces entrar en el plan. ¿Sí? Porque si no, pues yo voy a seguir en mi plan y es lo que normalmente hacemos. Andamos en nuestro plan diciendo que seguimos a Cristo. Y entonces queremos que Dios le ponga el visto bueno a nuestro plan y que Dios esté de acuerdo con nuestro plan. Y pues así no funciona. O sea, Dios te va a decir, ok, tú quieres tu plan, de acuerdo, o sea, yo no te puedo obligar, porque Dios no te puede obligar. Pero, pues te sales de la bendición. Oye, pero me está yendo padrísimo. Pues, normalmente el que prospera todo esto es Satanás, no Dios. Entonces yo tengo que fijarme bien qué estoy haciendo y si estoy siguiendo el plan de Dios, si estoy realmente obedeciendo lo que Él me dice. Proverbios 3:17. A ver, Mac, tú no leí. 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Pues no, que no estaban bonitos los caminos de Dios. No quiere decir que... O sea, el deleitoso no quiere decir que la estás pasando padre, ¿eh? Deleitoso es que lo estás disfrutando. O sea, yo me acuerdo así, llorar todas las noches diciendo gracias Dios porque ya no soy lo que soy. Y me dolía hasta adentro. Pero yo sabía que Dios me estaba cambiando, me estaba limpiando. Era agradable, ¿no? Pero lo que sí había era paz. Entonces tú vas a empezar a andar y híjole, pues qué complicado está, pues sí, pero tengo paz. En la semana hablaba con un discípulo y me decía, bueno, es que la circunstancia está así, unas cuestiones del trabajo y ciertas cuestiones que estamos viendo. Y le digo, mira, pues yo no veo ninguna de las cosas que me dices mal, ¿no? O sea, pienso que cualquiera de las situaciones está bien, pero Dios te tiene que dar paz. O sea, Dios te tiene que guiar y te va a hacer entender. ¿Sí? Y tú vas a poder tomar la decisión correcta con respecto a lo que me estás planteando del trabajo. O sea, yo no veo que ninguna de las opciones estén, ninguna se oye mal, ni ninguna está en contra de Dios, ni ninguna está equivocada. Pero, pues no puedes tomar todas, ¿verdad? No eres el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que haber una. Entonces Dios te tiene que guiar. ¿Por qué Dios a veces te mete en ese tipo de encrucijada, de esa vereda deleitosa? Para que lo busques, ¿no? Porque entonces me invocaréis, y vendréis, me oraréis, y entonces yo te responderé, ¿sí? Pero a veces Dios nos tiene que meter en esas encrucijadas para que nosotros lo busquemos, porque si no, no lo buscamos.
y no encontramos todos esos pensamientos de paz, ¿ok? O esos planes nuevos que Él tiene. Vámonos también en Marcos 10, 29 y 30. A ver, Javier, por favor. Morir a uno mismo, ¿no? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, el plan de Dios incluye que seas usado por Dios, ¿sí? Y en ese ponerte en manos de Dios, pues no necesariamente todos los que están alrededor van a decir: ay, bravo, Juanjo, qué bueno que sigues a Dios. ¿No? Yo empecé a seguir a Dios y todos fueron en contra. Es lo normal. Entonces tienes que dejar madre, hermanos, casas, amigos, todo lo tienes que dejar, porque si no, no funciona. Si yo me quedo con algo, pues no puedo ser usado porque estorba, o sea, ya no puedo andar en el plan de Dios. Y Dios dice: bueno, el que hace esto, el que muere a sí mismo, va a recibir 100 veces más de lo que dejó, ¿sí? En este tiempo. Y Dios lo va a poder usar. Pero mientras no muramos a nosotros mismos, no voy a poder ver el plan de Dios. Porque yo sigo pensando, no sé, es que mi familia es más importante, es que mis hijos son más importantes, es que mi trabajo es más importante, es que lo que quieras es más importante que el plan que Dios te está mostrando. Entonces Dios te dice: bueno, ok, no quieres el plan, no hay problema. Nadie más lo va a vivir, porque ese es para ti. Dios suplirá con otras personas. Pero la realidad es que no hacemos lo correcto. Seguimos viviendo con nuestras estructuras y nuestras ideas y no estamos buscando el plan de Dios. Por eso no hay paz. O por eso no podemos alcanzar todo lo que le pedimos a Dios, porque si Dios no contesta, no es que no conteste, es que tú no quieres dejar todo esto, ¿no? No quieres dejar el mundo, no quieres seguir con las mismas actividades que tenías antes de conocer a Cristo. Crees que Dios se tiene que adecuar a ti, y es al revés. Yo me tengo que volver una nueva persona, porque eso es lo que ahora soy, una nueva persona. Soy el templo del Espíritu Santo. O sea, es un lugar santísimo, para que me entiendas. Tu vida es ahora santísima. Tiene que estar súper limpia para que esto funcione. Y para eso pues me tengo que quitar todo esto de encima, ¿no? Bueno, vámonos otra vez con Jeremías, al 29:12. Para que recordemos lo que es invocar, porque esta es la clave. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. O sea, esa es la clave. Que yo vaya y busque a Dios, que yo ore, porque Dios me va a oír si yo lo invoco. ¿Cuántas veces oramos seguros de que Dios nos escucha? Porque Dios responde las oraciones. Esto es absoluto. Pero necesito creer. Eso es invocar. Necesito ir, o sea, ir a la presencia de Dios, ¿no? Cuando tú te pones a orar, entras al lugar santísimo, vamos a llamarle así. Como sumo sacerdote, tú entras a la presencia de Dios y estás en su presencia y Él te oye. El punto es que no vamos, porque invocamos, no vamos, pero decimos que oramos. Y entonces estamos lejos, ¿no? Dios oye, pero no puede responder porque no estás de acuerdo a lo que Él te pide. Entonces la clave siempre será ir y buscar a Dios. Hay un teléfono, ¿alguien se sabe el teléfono de Dios? Si saben que hay un versículo que habla de la línea directa de Dios. ¿Cuál es, Bárbara? Jeremías.
Jeremías 33:3. Si no lo lees o si te lo sabes de memoria. Este clama a mí es parte del invocar. Sí. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el teléfono rojo, ¿no? O sea, quiero hablar con Dios, aquí está la línea directa. Clama y yo te responderé. Porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me invocaréis y vendréis y oraréis y yo oiré desde mi lugar. O sea, para que las cosas sucedan, tengo que seguir el procedimiento. Creyendo, no repitiendo, sino creyéndolo. Para que esto suceda en mi vida y Dios responda. Porque no es que Dios diga, lo tienes que hacer como yo digo, no, sino porque el que lo hagas como Él dice, funciona. ¿Sí? Una de las cosas que yo hago en la empresa donde trabajo es que llevamos el sistema de gestión de calidad, ¿no? El SGC. Somos una empresa certificada 22.000, FSC 22.000, lo cual quiere decir que los empaques que hacemos son preparados o libres de contaminación, o sea, pueden ser usados para alimentos, o sea, para que tú te comas tus cornflakes y no vaya una tuerca ahí adentro. ¿Ok? En eso trabajo. Y yo soy el responsable del sistema de gestión de calidad. O sea, de que las cosas se hagan como decimos que las hacemos. Entonces, hay un procedimiento en la empresa para cada cosa, todos son perfeccionables y todos son mejorables. Pero si la persona que le toca hacer lo que le toque hacer, lo hace como dice el procedimiento, funciona. O sea, cuidamos que no haya un riesgo para la salud de las personas. Oye, ¿el procedimiento es perfecto? Pues no, pero la palabra de Dios sí es perfecta. Entonces, si Dios te dice que es A, B y C, haz A, B y C, creyendo. Entonces tenemos que tomar a los chavos ahí, los chavos que entran nuevos, dicen, pues, imagínate que tú vas a trabajar aquí con nosotros, bla, 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 y llegas a tu casa y compras les ponen el ejemplo del cornflakes, o la gelatina, o del arroz, y vas a hacer el arroz, y en eso y oyes, clink, 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 adentro del arroz que está sacando el arroz, ¿no? ¿Qué trae? No, pues trae una tachuela. Pues, ¿cómo trae una tachuela? Sí, se fue un pedazo de metal, ¿no? ¿Cómo llegó ese pedazo de metal ahí? Bueno, pues porque las personas que... Y ahí te vas para atrás, ¿no? Entonces tenemos que cuidar todo el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, las chavas no pueden ir pintadas. Nadie puede llevar una bota de maquillaje. ¿Por qué? Porque eso contamina. Para que le pienses cuando te echas cosas en la cara. Eso contamina. No puedes llevar nada colgando, porque eso se te cae y se puede ir en el proceso. Vamos, todo el tiempo tenemos cofia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los cabellos se nos caen, se van. ¿Sí? Todo el tiempo nos tenemos que estar limpiando las manos. Cuando entras a áreas de producción tienes que limpiarte las manos. Y eso que nosotros no hacemos comida para bebés, nosotros solo hacemos el empaque y nunca, bueno, solamente una línea es empaque final. Todos son empaques industriales. Pero una vez fue la gente de Johnson & Johnson que querían que les hiciéramos empaque industrial para alimento para bebé. O sea, nuestra planta de veras entras y está, o sea, la ves y dices, o sea, impecable. O sea, el cuate entró y me dijo, no pasa, olvida. Pues sí, ya manejar comidas, nido y las cosas estas, las fórmulas, ya, pues, o sea, entras como en la NASA, ¿verdad? Disfrazados y de pies a cabeza, y, o sea, y en un cuarto donde entras y te limpias, y, o sea, no tenemos ese nivel porque no estamos enfocados en eso. Pero hay un procedimiento. Cada área tiene un manual, cada área tiene un procedimiento, tiene una instrucción, tiene un formato que tiene que llenar, tiene un control que debe de llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo sigo el procedimiento, voy a cumplir y voy a guardar la integridad de los empaques, en este caso. Bueno, la Biblia es el manual de procedimientos. Entonces, si yo sigo lo que dice la Biblia, le creo, ¿no? Porque obviamente si lo hago yo en la empresa, se supone que es porque soy consciente de que esto puede llegar a afectar a mi familia o a una familia como la mía, ¿no? Se supone que ese es el concepto, ¿no? Es igual, la Biblia, si tú le crees a Dios, pues entiendo que esto es para mi beneficio porque hay un plan de parte de Dios que me va a sacar.
Bueno, vámonos a otro versículo. Este está muy feo, pero bueno. Lamentaciones 3:33. No leímos Jeremías 33:3. Este es Lamentaciones 3:33. Entonces dice, a ver, Glenda, 3:33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, Dios lo que va a hacer no lo va a hacer porque se le ocurrió, o nada más para moler. Hay una escena de, no sé, bueno, a mí es una obra de teatro que me encanta, y hay una película que se llama The Fiddler on the Roof, el violinista del tejado. Y hay una escena donde el actor principal, es una historia de judíos en Rusia, y el actor principal, o el personaje principal, se llama Octavio, pero le va súper mal. Entonces de repente se voltea a Dios y le dice, no tendrás otra persona a quien afligir, ¿no? ¿Por qué siempre me toca a mí, no? Y a veces así nos ponemos con Dios. Y Dios dice que esto no es cierto. Ahí me di cuenta que Octavio no leía la Biblia, aunque dicen varias veces en la obra que él lee la Biblia, ¿no? Pero dice que Dios no aflige voluntariamente a los hombres. O sea, todo lo que nos pasa, a menos que sea consecuencia de un pecado, o sea, de una decisión equivocada, todo lo que nos pasa en circunstancias que nosotros no controlamos y a veces nos afligen, es porque Dios las trae, porque tiene un propósito y tiene un plan. Entonces, nada de lo que nos sucede es nada más porque sí. O sea, Dios está buscando algo. Oye, ¿por qué estuvo tan difícil el examen? ¿No? ¿Por qué tuve que estudiar tanto? ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un plan. Oye, es que esa aflicción de la carne, pues sí. Pero más adelante te vas a encontrar, yo me acuerdo así, mi mayor queja de la secundaria, se los voy a confesar. Teníamos una materia que se llamaba mecanografía, ¿no? Entonces llevas a las máquinas así enormes, y te ponías un babero, ¿no? Como un babero, y a Z, y hacerlas planas, ¿no? Para aprenderte dónde estaban las teclas ahora sí que las teclas del teclado, ¿no? Odiaba esa clase, o sea, odiaba esa clase, y la maestra que teníamos era así súper complicada, súper difícil. Y luego cambiaron las máquinas, entonces tú tenías que llevar tu máquina, una máquina portátil. Entonces luego mi papá compró una máquina de escribir en la casa, entonces pues ahí tenías que cargar la máquina, ¿no? O sea, la mía, bueno, no me acuerdo si era Olivetti, pero era chiquita, no pesaba tanto, porque las que estaban en la escuela eran muy grandes, estas eran más portátiles, pero pues la tenías que llevar. Entonces teníamos 2 veces a la semana, yo creo, clase de mecanografía, y pues te la tenía que llevar, y aparte yo me quedaba a jugar fútbol. Entonces después del entrenamiento, y carga la maleta, y carga la... No, era una pesadilla. A los años, bueno, cuando yo estudié no había computadoras. A los años entraron las computadoras, ¿no? Yo la primera computadora que vi, la vi en primera prepa, y la primera que usé, la usé en la universidad, y era hacer vectores. O sea, te metías fórmulas y dibujaba una línea, ¿no? Entonces con la fórmula se dibujaba la línea, y así diseñabas, ¿no? Porque yo empecé a estudiar diseño. Entonces, no había computadoras. Bueno, no sabes lo agradecido que estoy por mi maestra de mecanografía, que me enseñó a usar el teclado, y hoy no batallo en nada, ¿no? Con la parte de las computadoras, de escribir y todo, y la gente no sabe escribir, ¿no? Tú los ves, y más los que son más jóvenes, que nunca llevaron taller de mecanografía, ¿no? Entonces de repente dices, oye, ¿qué vamos a hacer esto? ¿No? Pues yo lo escribo, sí, y yo, o sea, como metralleta, ¿no? Entonces, cuate, ¿qué le pasa, no? ¿Cómo le haces, no? Pues que yo llevé mecanografía, ¿y qué es eso? No, pues con las máquinas de escribir. ¿Y qué es una máquina de escribir? No, pues esto. Me acuerdo de mi sobrino, la primera vez que vi una máquina de escribir, dijo, mira, no necesitas mandar a imprimir, sale escrito, ¿no? En ese momento, o sea, es mejor que lo que hacemos ahorita, ¿no? No necesitas Word, le escribes y sale, ¿no? Entonces, se lo dijo Sam una vez, ¿no? Entonces, estábamos, o sea, tú no sabes el plan que viene adelante. O sea, doy este ejemplo tan simple, que yo tenía 15 años, y cuando tenía 30, o sea, fue la gran maravilla, ¿no?
Y entonces yo empecé a dar gracias, ya en ese momento ya me había convertido. Dije, Dios, gracias por cada maestro que tuve desde preescolar hasta el último día que estudié, porque seguramente hay un plan con cada uno, así como ahorita entiendo esto, todos los demás seguramente hay algún plan, ¿no? Porque Dios tiene un plan en todas las cosas que nos pasan. Entonces, bueno, digo así, aplicando eso igual, me acuerdo cuando empezaba el internet, y yo, la gente que estaba en Sinaloa, ya no estábamos pudiendo ir, y había algunos discípulos, entonces nos empezamos a conectar por internet, y el internet era de que se oía y entraba por el teléfono, ¿no? Pues ya entraba, y pues, no sé, ahorita tomamos el estudio 20 personas y todos hablamos y compartimos, etcétera, y se oye perfecto, ¿no? En aquel entonces era nada. Entonces yo les iba escribiendo el estudio, entonces yo les iba dictando, pero también se los transcribía en vivo, ¿no? Online, ¿no? Entonces ellos veían en la pantalla el estudio, y pues los que no alcanzaban a oír, porque pues nunca me oían, o quién sabe cómo me oían, por lo menos tenían la parte del texto. Entonces yo perfectamente podía tomar el estudio, decirlo, escribirlo sin ver y transcribírselos a la velocidad que estoy hablando. Entonces, lo cual ayudaba mucho, ¿no? Entonces, nos veían como bichos raros en aquel entonces, porque pues, el discipulado era por internet, ¿verdad? Decían que estábamos mal, pero bueno, finalmente Dios dio la razón después, ¿no? Pero bueno, lo importante era que en este ejemplo sencillo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ok, bueno, vámonos a Romanos 12, 1 y 2, ya para este y otro versículo y terminamos. Romanos 12, 1 y 2. A ver, Benjamín, tú que tienes nombre de tribu. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El plan de Dios, bueno, agradable y perfecto, ¿no? Ese es el plan. Pero tenemos que cumplir el procedimiento. Vamos al procedimiento. Entonces dice, primero, que vayamos y nos presentemos nuestros cuerpos, o sea, lo que somos, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? O sea, que voluntariamente yo muera a mí mismo, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice que es vuestro culto racional, o sea, que pienses. ¿Sí? O sea, la cabeza nos la dio Dios no para jugar fútbol, nos la dio para pensar, ¿sí? No para rematar, sino para pensar. ¿Ok? Entonces, tengo que pensar las cosas y tengo que decidir morir a mí mismo. Eso es un culto racional, donde yo tomo la decisión, la razono y digo, ok, ¿tú quieres esto, Dios? Yo quiero eso. No quiero lo mío, ¿no? Me sacrifico, muero a mí mismo, ¿sí? Lo quito. Y entonces Dios me mostró que esto es lo que quiere para mí, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? No entiendo la magnitud de la decisión, porque esto es real, pero sí entiendo que esa es la voluntad de Dios. Y sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, el fin es este: pensamientos de paz y no de mal, para que recibáis el fin que esperáis. Todo esto lo planteo porque siempre tenemos dudas. Es normal, la duda no es pecado. El problema es que te quedes en la duda y no decidas por Dios. Porque cuando Dios te muestra algo, es porque ya te dijo qué hacer. Nada más que tienes que decidir. Porque Dios no te va a obligar. O sea, no te puede tomar de la mano y llevarte. Eso no lo puede hacer. Porque entonces no estás decidiendo. Él te tiene que decir, ven. Y tú tienes que decidir ir. ¿Ok? Entonces luego dice, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Dice, no te hagas con la forma, o no tomes la forma, no te conformes con la forma, o de la forma del presente tiempo, ¿no? Aquí como dice Pablo, el presente siglo. ¿Sí?
sea, ahorita hay una serie de formas, ¿no?, que nos presentan y que dicen que debemos ser así, ¿no? O sea, yo me acuerdo así de chico, salías a la calle, o sea, yo era cuando se podía salir a la calle a jugar, no, ahorita ya muy arriesgado a veces, pero salíamos a la calle y todos los que éramos así los de la edad, ¿no?, los que salíamos a jugar fútbol o lo que salíamos a jugar a la calle, nos vestíamos muy parecido, ¿no? Traíamos más o menos la misma ropa, más o menos la misma moda, ¿no? Como que todos muy iguales, todos estábamos conforme a la doctrina de este mundo, ¿sí? Hoy aplica igual, ¿no? Yo ya pues ya no salgo a jugar a la calle cuando era chico, pero hoy veo, por ejemplo, a las jovencitas o a los jovencitos y todos se ven igual, ¿no? O sea, no sabes, si juntas a 10 niñas, todas se peinan igual, más o menos traen la misma ropa, los mismos zapatos, los hombres igual, o sea, no se hacen conforme al mundo, a lo que dicta el mundo, a lo que dicta la moda, para que me entiendas, ¿sí? Entonces Dios dice que no seamos conforme al mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estudias? O sea, ¿por qué fuiste a la escuela? ¿Por convicción o porque tus papás te dijeron que fueras? Todos fuimos porque nuestros papás nos dijeron que fuéramos o porque nunca nos preguntaron, ¿sí? ¿Era lo mejor para nosotros? Pues desde el punto de nuestros papás se supone que sí. Habría que preguntar a nuestros papás si ellos tenían la convicción de que eso era lo mejor para nosotros. Pero si tú te das cuenta, en el 98 o 97% de la historia de la humanidad eso no sucedía. La gente no iba a la escuela. Y la gente vive mucho mejor antes que ahora, en nivel familiar. Le estoy poniendo algo que todos damos por sentado. Es que tienes que estudiar, ¿no? O sea, pues claro, tienes que aprender a leer, pero no necesariamente tienes que ir a una escuela para que eso suceda. O sea, lo que quiero plantear es que hay muchas cosas que damos por sentado y que no necesariamente son el plan de Dios. Es que así me enseñaron, ok, pero cuestiónate, ¿no? Razona, enfrenta tu vida, entrégate en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y muere a ti mismo y pues Dios te va bien, ¿no? O sea, las cosas son por convicción. Entonces me invocaréis y me buscaréis y me veréis, porque tienes la convicción. Es tu vida, no es mi costumbre. Pues que en mi casa siempre me enseñaron que había que ir al estudio de Ricardo los sábados, y pues sí, no, hombre, ya amiguísimos todos, y no, padrísimos. Es una convicción. O sea, estoy aquí por una convicción. O sea, ¿yo por qué iba a la escuela? ¿Por estudiar? Digo, me confieso. Yo iba a la escuela porque me la pasaba bomba haciendo desastres. Nunca fui a estudiar. Jamás. O sea, por mi mente nunca pasó, voy a ir a estudiar. O sea, yo quiero ir a la escuela porque quiero ir a estudiar. Y yo estaba becado, porque tenía muy buenas calificaciones. Para mí era muy fácil estudiar. O sea, nunca se me complicó la escuela. Eso es capacidad, no que yo quisiera ir a estudiar. O sea, yo iba a la escuela y lo que quería era el recreo, lo que quería era ver a mis amigos. Y ahora empezó la temporada de base, pues vamos a jugar base. Empezó la temporada de americanos, jugar americano. Empezó la temporada de soccer, y así. Conforme iba el año, las temporadas que había, era lo que jugábamos en los recreos, ¿no? Pero jamás cruzó por mi mente, es que voy a ir a la escuela a aprender. Nunca fue una convicción. Evidentemente aprendí, pero nunca fue una convicción. ¿Sí? Entonces, en algo tan simple y que todos damos por sentado, ¿sería una convicción? Entonces, yo tengo que revisar cómo estoy viviendo mi vida, si estoy viviendo en base a mi convicción, que tiene que ver con lo que Dios me mostró, o estoy viviendo conforme a mis convicciones. O sea, se vale, ¿no? O sea, pues Dios dice esto, pero yo quiero vivir de tal manera. Está bien, tienes esa libertad, pero de todo vas a dar cuenta, ¿ok? Más hay que saber eso. De todo pensamiento, obra y palabra voy a dar cuenta en el tribunal de Cristo.
Entonces, tengo que vivir por convicción. Dice, por medio de la, ¿cómo vamos a poder vivir de este modo? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tu entendimiento, cuando tú te conviertes, vamos a decirlo así, en términos de sistemas, tu software está contaminado, está con virus, ¿sí? O sea, tu entendimiento ya no funciona. Siempre te va a marcar error, ¿no? O sea, cuando no jale el programa, oye, yo hablo de sistemas, oye, es que me vuelve a marcar error y entro al sistema y no me deja, y no funciona, y no jala. Ya, es que tenemos que cambiar la computadora porque ya el virus ya tronó el sistema. Pero la renovación de tu entendimiento es porque Dios te pone un sistema nuevo, en base a Cristo. Este no le entran virus, este no se corrompe, este siempre va a decidir lo correcto, siempre va a vivir bien. Entonces yo tengo que renovar mi entendimiento, quitar el software que nos sirve y dejar que el nuevo, que ya no lo dio Dios al momento de convertirnos, sea el sistema operativo de tu vida, ¿no? Entonces ya, ¿cómo voy a funcionar con el sistema operativo nuevo? Que este sí funciona, ¿sí? O sea, sí me deja avanzar en el sistema nuevo que Él tiene planeado. Y entonces voy a comprobar, o sea, la Biblia es absolutamente científica, o sea, el método científico te dice que si tú haces lo mismo y lo repites, el resultado siempre es el mismo, ¿no? La Biblia es científica. Si tú haces lo que Dios dice, el resultado va a ser lo que Dios dice. Entonces tú vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El plan que Dios tiene de pensamientos para ti y para mí, pensamientos de mal, pero pensamientos bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces yo tengo que meditar cómo estoy, o sea, las decisiones que estoy tomando, ¿las estoy tomando por convicción o porque así me dijeron? ¿No? Si así me dijeron, bueno, pues analiza si está bien o está mal, analiza si realmente es lo que tú quieres, analiza si es el plan de Dios. Pero eso va a implicar que lo tienes que invocar, que tienes que ir, tienes que orar para recibir. O sea, Él te va a oír. Oye, es que a mí me dijeron desde chiquito que los estudios, no sé qué. Pues, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero es tu convicción. O es la convicción de tus papás, o es la convicción de tus abuelos. Es tu convicción. Y así cada uno de nosotros vamos tomando cada una de estas partes para poder encontrarnos en el plan de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Bárbara, traes cara de duda, ¿no? Ok, bueno, ¿quieres que yo ore, Ricardo? ¿Sí? Pues bueno, vamos a orar y esperemos que no nos agarre muy fuerte la lluvia. ¿Okay? Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de poder entender un poco más lo que tú tienes para nosotros, Señor, saber que tu plan es perfecto, Dios, y que pues tú lo que quieres es convencernos de vivir en Él, sabiendo que tú tienes lo mejor, por lo cual te pedimos que tú nos ayudes, Señor, tú nos lleves a descansar en ti, a buscar tu rostro, a llevar tu yugo, a llamarte, Señor, en este teléfono rojo que tenemos directo contigo a través de la oración, a invocar tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás ahí respondiendo nuestras oraciones. Y pues te suplicamos, Señor, como personas, como familia, como iglesia, que tú sigas madurando nuestras vidas y llevándonos a vivir de acuerdo al plan que tú tienes. Te damos gracias por la vida de Ricardo, por el que pudo ir a su tierra, Señor, a ver a su familia y esta puerta que le abriste y la oportunidad de compartir. Y pues también te damos gracias por la oportunidad que tú nos estás brindando para la semana que entra poder ir yo con mi familia a Sinaloa. Tú llevas a las personas que mueves de las diferentes ciudades a Guasave, Señor, y que pues tú sigas trabajando en nuestros corazones para poder servir y traer el fruto que tú anhelas, Señor. Te pedimos también por las personas que hoy no pudieron venir, por las diferentes razones que sean, Señor, tú trabaja en sus corazones igualmente, Señor, y llévalas a buscar tu rostro y a andar en el plan que tú tienes, Señor. Gracias te damos por esta paz que tú nos das a través de tu presencia. Y te pedimos también que nos lleves de regreso a casa con bien, Señor, que nos cuides en la lluvia, que baje, Dios, y que pues no haya accidentes de ninguno de nosotros ni de ninguna otra persona, Dios.
Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues que Dios los bendiga y mañana con los chavos, ya saben, a las 11:30 en casa de Ricardo tenemos la reunión y nos vemos. Bueno, yo no los veo el fin de semana que entra, pero bueno, les encargamos que hoy por la vuelta a la tierra de los Beltrán. Vamos a ir por la vuelta. Bueno, que Dios los bendiga.